Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña en este jueves 20 de diciembre del año 2018. Soy Deyanira Morán y también aquí parte del equipo ya listo para presentarle a ustedes. Vamos a hablar de ataques cibernéticos y qué pasaría si hay un gran ataque cibernético en todo el mundo o en algunas partes, o por qué se dan estas situaciones. Vamos a platicar de esto porque la próxima crisis podría no venir en absoluto de un shock financiero, sino de un ataque cibernético que causa interrupciones en las capacidades de los servicios financieros, especialmente los sistemas de pago en todo el mundo, como ya hemos visto aquí en nuestro país y en otras partes del mundo. Vamos a platicar con Israel Reyes, que es experto en seguridad cibernética, consultor internacional, analista, hacker, para hablar de los ataques cibernéticos. Ya hemos tenido varios en nuestro país hace unos meses, aquí lo platicábamos también, cómo es que afectan y cómo se ven afectadas no solamente los ciudadanos, sino también entidades financieras, y esto a gran escala, ¿qué repercusiones podría traer? Pues en un momento vamos a platicar sobre este tema con él. Hay algunos datos que nos indican cómo es que sucede todo esto, desde la bancarrota forzada del banco de inversión. Se provocó la crisis, Lehman Brothers provocó la crisis financiera hace 10 años. Los reguladores, los gestores de riesgo y los banqueros centrales de todo el mundo se han centrado en apuntalar la capacidad de los bancos para resistir las crisis financieras. Pero la próxima crisis podría no venir en absoluto de un shock financiero, sino que lo más probable sería un ataque cibernético que pues causa interrupciones en las capacidades de los servicios financieros, especialmente los de sistemas de pago en todo el mundo. Y como les decíamos, ya en México ha sucedido de esta manera. Le doy la bienvenida a este espacio vía telefónica a Israel Reyes, experto en seguridad cibernética, consultor internacional, analista, hacker. ¿Cómo estás, Israel? Buenas tardes. Muy bien, Deyanira, muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias a tu audiencia. Radio UNAM es mi preferida de todas las radios. Mira, qué bueno. Pues muchas gracias. Oye, Israel, pues platicar contigo sobre ese tema de los ataques cibernéticos, que son de pronto pues a gran escala, y con qué fin se hace más allá de pues esta interrupción temporal de interrumpir las capacidades de los servicios financieros. En algún momento pasó en México con el sistema de SPEI, por ejemplo. ¿Para qué todos estos grupos de hackers hacen todo esto? ¿Qué implicaciones tiene? Sí, mira, lamentablemente el 2018 fue un año de muchos ciberataques para México, un año que marcó la pauta, empezando en enero del 2018, cuando atacaron el SWIFT, el sistema de pagos electrónicos interbancarios global, en el cual extrayeron mil millones de dólares. Sí se pudo recuperar ese dinero, hay que aclararlo, pero después tuvimos el ataque en Banxico, en el cual se extrajeron entre 400 y 800 millones de pesos, y fue a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios, ya que se vulneraron los bancos a través de sus proveedores, y ahí se infiltraron los cibercriminales, cambiaron los paquetes de data, los números de cuenta y las cantidades para redirigirlos a cuentas personales. Un robo, el robo más grande en la historia de México, pues fue ese, sin precedentes, sin dejar ninguna evidencia ni ninguna señal de violencia. El crimen perfecto lo podríamos definir. Sin embargo, después tuvimos los ataques en AXA, en la compañía de seguros, y también salió recientemente publicado que atacaron al Marriott y al Hyatt, a toda la cadena, por 4 años, donde se robaron datos personales, datos de identidad, las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito. Sin duda alguna estamos viviendo una revolución digital y tecnológica donde están cambiando cómo vivimos, cómo nos comportamos y cómo hacemos transacciones.
Ya vivimos en un mundo digital, tecnológico, y sin duda alguna, pues somos más ciberdependientes de estas tecnologías. Es decir, ya no podemos vivir sin nuestro teléfono inteligente, sin nuestra computadora y sin nuestras redes sociales. Pero ahorita ya esta economía digital, la gran vulnerabilidad que existe es precisamente lo que mencionabas, Deyanira, que quizás el próximo colapso económico, la próxima crisis económica se deba a un ataque masivo, a un ataque coordinado en contra de las instituciones financieras en el sistema de pagos interbancarios globales electrónicos. Y bueno, eso es una gran preocupación porque pues es seguridad nacional, es la prosperidad de una nación y bueno, el Fondo Mundial Económico ya lo mencionó que hay 3 tipos de riesgos para la humanidad, es el cambio climático, el clima extremo, los desastres naturales y los ciberataques, que no solamente pueden estar dirigidos a instituciones financieras, pero también a gobiernos para desestabilizarlos a través de las redes sociales, en movimientos de insurgencia o contrainsurgencia, como lo que pasó en la primavera árabe o en el Brexit, pero también ataques a la infraestructura crítica, como lo es en este caso la Comisión Federal de Electricidad, la distribución de agua, distribución de electricidad, distribución de gas, de energía. En Estados Unidos en el 2014 se aprobó una ley federal con Obama que se llama el FISMA, el Federal Information Security Modernization Act, porque se dieron cuenta que realmente la gran vulnerabilidad es en el ciberespacio. Esta ley general de modernización a la seguridad de la información es una ley que se aplica tanto al sector de infraestructura crítica como al sector de gobierno, en la cual se les obliga a modernizar sus prácticas y sus políticas y sus procesos para enfrentar un ataque coordinado, ya sea por un estado hostil como Norcorea o Siria o de esos países. Y también se hizo la ley del Cyber Security Enhancement Act en el mismo año con Obama, el cual es la modernización y el mejoramiento de la ciberseguridad, que también se aplica a todo el sector de infraestructura crítica. Este año 2018 en la Unión Europea se creó la ley de General Data Protection Regulation 2018, en la cual se les exige a las empresas que tengan soberanía de la información y soberanía de los datos para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, y ese es un problema grave en México. En México no tenemos soberanía de la información ni de los datos. Es decir, toda nuestra información está en plataformas digitales en otros países. No está en México, Facebook, Google, WhatsApp. Todas esas plataformas obedecen a los intereses de Estados Unidos, obedecen a las legislaciones de Estados Unidos, a las reglas de Estados Unidos. Por eso en China no permitieron entrar a Google, a WhatsApp, a Facebook. Ellos crearon sus propias plataformas. En la Unión Europea, para mejorar o mitigar ese riesgo, crearon esa Ley General de Protección de Datos para la soberanía de la Unión Europea. Es decir, que todas esas empresas en la Unión Europea deben de tener toda la información de sus ciudadanos. Esa información no puede salir de esa jurisdicción, de esa jurisprudencia, para que la legislación sea aplicable. Una ley que creo yo que en México deberíamos de promover la legislación del ciberespacio, la soberanía de la información, la soberanía de la tecnología. Supimos del ataque del Marriott y del Hyatt, que por 4 años estuvieron robando tarjetas de crédito, tarjetas de débito, datos personales. En Estados Unidos, de acuerdo a la ley de Estados Unidos, las instituciones que son hackeadas deben de informar a sus clientes y deben de hacer un public announcement de lo que pasó. En México no hay una legislación que obligue a las empresas a decir quiénes son las víctimas y quiénes son los afectados.
eso pone al ciudadano común como tú y yo en una gran vulnerabilidad. Es decir, alguien clona nuestra tarjeta de débito o crédito y nos mete en un gol. El banco no está obligado a decirnos que el banco lo hackearon hace un año o 3 meses. Sin embargo, nosotros podemos pagar los platos rotos porque cuando le decimos al banco que no reconocemos este pago, el banco va a decir, ese es tu problema, no es mi problema, y no existe una ley que nos defienda como tal. No, pues Yo qué creo, terrible. sí, estamos rezagados en ese aspecto aquí en México. La Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y China son de los más avanzados en esta área. Y yo creo que es importante decir esto porque es por protección del ciudadano común, por el patrimonio del ciudadano común, pero también por la integridad y la soberanía nacional y la estabilidad y la seguridad nacional. Nosotros, cuando hubo el problema de Banxico respondió muy tarde y no informó a tiempo de lo que estaba pasando. Entonces, es una situación lamentable, diría yo. Sí, no se informó a tiempo, había mucha información que iba y venía, pero no sabía ciencia cierta, no se sabía qué sucedía. Y preguntaba esto justamente Israel, de que con qué fin. Bueno, pues uno de los fines evidentemente pues es robar mucho dinero a gran escala, pero en muchas ocasiones pues quizás desestabilizar, incidir también en ciertas situaciones, en ciertos momentos y temas. Mencionabas tú la primavera árabe, el Brexit, y bueno, todo este tipo de ataques puede sacudir la confianza en el sistema global de servicios financieros, y sobre todo también a los consumidores, pues nos crea una suerte de confusión, de pues miedo de pronto a poder utilizar con toda tranquilidad los servicios y que alguien nos pueda hackear o a nuestra institución, y sobre todo esto último que decías, que no nos proteja la institución financiera que está siendo atacada. Y para ello, pues cómo se defiende también estas instituciones. Me imagino que pues muchos sistemas también de seguridad que deben de tener, ¿no? Sí, efectivamente, tienen sus sistemas de seguridad, pero el problema del ciberespacio y la ciberseguridad es que es un gran reto, porque en el mundo físico tú te puedes proteger hasta 1 kilómetro a la redonda, 2 kilómetros a la redonda, una jurisdicción que existe, que es tangible, que lo visualizas, pero en el ciberespacio no hay jurisdicción, no hay legislación y hay anonimato. La distancia entre los hackers de Norcorea y México son 150 milisegundos, es decir, es un clic, es menos de un segundo. Entonces, el reto es mucho mayor, por eso debemos promover legislación en México, pero también formar parte de una legislación global para evitar este tipo de problemas. Mira, ya hay una nueva doctrina de guerra que se llama Cyber Enabled Information Warfare. La próxima guerra entre países, entre naciones, ya no va a ser real, no va a ser física, va a ser cibernética. Eso, el que tenga la supremacía tecnológica va a ser el nuevo colonizador del mundo. Y esa es una gran vulnerabilidad. Ahorita. ¿Y quiénes son muy buenos en eso? Pues está Rusia, ¿no? Por ejemplo. Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra. Ahorita hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero más allá de eso hay una guerra por saber quién va a ser el que obtenga la supremacía tecnológica. Puede ser China o puede ser Estados Unidos. El que tenga la supremacía tecnológica va a ser el nuevo colonizador, porque un país que sea dependiente de tecnología va a ser un país colonizado. Por eso yo insisto que México también debe de pasar de ser consumidor de tecnología a ser productor de su propia tecnología, ser autónomo, porque eso nos pone en una mejor situación. Si nosotros dependemos de tecnología extranjera, si nosotros no tenemos soberanía de tecnología, soberanía de la información, estamos completamente desprotegidos. Y México tiene el talento, México tiene gente muy inteligente que puede crear su propia tecnología para México desde el punto de vista de seguridad nacional.
Así es, y bueno, pues esto también nos lleva a pues todas estas cantidades que se pierden. Un ataque, por ejemplo, un crimen cibernético le cuesta a las naciones más de 1 trillón a nivel mundial. Un ataque a una red de procesamiento o comunicaciones de computadora podría causar daños económicos de 50,000 millones a 120,000 millones. Una clasificación de pérdida en algún lugar entre los huracanes Sandy y Katrina, para tener más o menos una idea de cómo nos pueden afectar todos estos ataques cibernéticos. Y en ese sentido, pues, ¿cómo podría desarrollarse una crisis financiera desencadenada por un ciberataque? ¿Cuáles son estos escenarios? Ya nos hablabas de algunos de ellos. Y bueno, por ahora también han sonado grupos terroristas que pues puedan también afectar a instituciones financieras, Israel. Sí, efectivamente. También tenemos los hacktivists, el hacker que es activista. Tenemos el crimen organizado, sí, internacional, que ya está utilizando a los hackers. Entonces, estamos entrando en una nueva era de descontinuidad y de mucho más riesgo. Hoy hubo un Twitter por parte del Senado de Estados Unidos donde afirman que la intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos fue sin disparar ni un solo misil, pero fue penetrando el ciberespacio y las redes sociales para favorecer un candidato que le ha producido, pues, de acuerdo a sus judgments, un daño mayor que si hubieran mandado un ataque físico. Entonces, eso nos da una idea de la magnitud. También lo que pasó este año, podríamos decir que el próximo año puede haber con más frecuencia ataques de mayor magnitud y hay que estar preparados. Debemos de trabajar en equipo, debemos de trabajar con nuestras instituciones, con nuestro talento para alcanzar ese momento de independencia tecnológica. Es una necesidad. Estamos en una revolución digital y tecnológica y a veces el gobierno toma decisiones a paso muy lento y los ciberataques son a la velocidad del internet, son mucho más rápidos. Así es, y bueno, pues esa sería justamente la pregunta, ¿cómo podemos prevenir este escenario? Y pues tiene que ver con empresas, tiene que ver, no sé si nosotros como usuarios comunes muchas veces de la banca o de estos servicios vía internet también podamos hacer algo, Israel, no lo sé. Sí, mira, tenemos que tener más conciencia de cómo utilizamos la tecnología. Somos muy buenos usuarios, pero somos poco conscientes. Ahorita nosotros sabemos que nuestros teléfonos inteligentes, los teléfonos son más inteligentes y nosotros somos más dependientes de estos teléfonos inteligentes. Yo les llamo prótesis sociales y prótesis cognitivas, porque sin el teléfono pues nos sentimos que nos falta una mano, nos falta un órgano, ¿no? Entonces, debemos de auditar nuestros teléfonos para saber qué aplicaciones tenemos en estos dispositivos. Tenemos que saber qué servicios estas aplicaciones están utilizando. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que no la recuerdo, que no la uso, y voy a privacidad y veo que está utilizando mi GPS, mi cámara, mi video, mis fotos, mis contactos, pues yo diría, esa es una aplicación maliciosa que hay que eliminar y quitar del teléfono. En la cadena de seguridad, el eslabón más débil es el ser humano, porque es el que comete el error, la ingeniería social, abrimos un correo electrónico de una persona que no conocemos, abrimos un attachment. Entonces, nosotros como usuarios debemos de ser conscientes, responsables y entender el gran riesgo que esto significa. La información que ponemos en redes sociales, hay que estar conscientes, porque en lo que pasó en la primavera árabe o lo que pasó en el London Raid, puede que la gente empezó a propagar noticias falsas, falsa información, misinformation. Eso es lo que es el Cyber-Enabled Information Warfare. Hay veces que la noticia falsa, un rumor puede causar una crisis económica, un rumor en contra de una institución, pues la va a afectar, en contra de un organismo gubernamental. Entonces, nosotros como usuarios debemos ser responsables. Vivimos una nueva era, una era digital cibernética. Entonces, hay que hacer eso y bueno, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que regular, tiene que legislar, tiene que proteger al ciudadano común de su patrimonio económico, tiene que proteger
la estabilidad del país, la gobernanza del país, manejar el riesgo que existe a través del ciberespacio. En Estados Unidos se está creando la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Es una agencia completamente autónoma e independiente que le va a reportar directamente al Ejecutivo. Se creó la ley FISMA en el 2014, se creó el Cyber Enhancement Act 2014, y bueno, ha habido mucha legislación a partir del 2014, sin embargo, pues Estados Unidos ha sido altamente atacado cibernéticamente, hasta al punto que las elecciones fueron manipuladas en las redes sociales. Entonces, México debe de aprender de esos precedentes, debemos de legislar, debemos de coordinarnos para responder a cualquier tipo de incidente. Así es. Bueno, pues es un tema de verdad muy apasionante también porque tiene que ver con la tecnología y cómo va avanzando justamente la tecnología, esa posibilidad que da para hacer muchas cosas buenas, pero pues también desafortunadamente esta posibilidad de desestabilizar la economía de un país o de muchos países. Y bueno, pues es interesante conocer los datos, pero sobre todo también entender cómo funciona y pues también como ciudadanos creo que estos temas nos atañen directamente. Ya lo decías, Israel, muchas veces pues no podemos dejar de usar el celular, y esto qué significado tiene en un mundo donde pues prácticamente todo tiene que ver con el consumismo desde nuestro teléfono, consumir pues lo que sea, noticias, aplicaciones y muchas tantas cosas, y que saben pues los comportamientos también de los seres humanos a través de este tipo de tecnología. Pero bueno, seguiremos hablando de este tema porque desafortunadamente quisiera dar una buena noticia, decir que ya no va a haber ciberataques, pero no va a ser así, y seguramente en algún momento estaremos dando noticias de ciberataques en algún sentido, Israel. Sí, lamentablemente sí. Y mira, Deyanira, te comparto mi Twitter, ¿sí?, para que tu audiencia con confianza me pueda seguir. Yo estoy compartiendo información en mis redes sociales para prevenir impactos negativos en el patrimonio del ciudadano, de las instituciones. Mi Twitter es @Israel G. Reyes. Israel G. Reyes. Muy bien, pues por ahí te seguimos y estamos viendo también esa información que puedas pues publicar a través de esta red social. Muchísimas gracias, Israel. Muchísimas gracias a ti, a tu audiencia. Felices fiestas navideñas, próspero año nuevo, y tengan mucho cuidado en verificar las transacciones que hagan con las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito, porque si hay una anomalía, inmediatamente hay que reportarla con la Policía Científica a través de la Policía Federal y también con el banco, para que no pierdan o no afecten su patrimonio económico. Muy bien, pues Israel Reyes, muchas gracias y también felices fiestas para ti. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Israel Reyes es experto en seguridad cibernética, consultor internacional, analista, hacker, y bueno, pues para hablar de estos temas de ataques cibernéticos, un tema pues hasta ahorita inagotable. Continuamos. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.